Continuando con el ejercicio, ahora en el literal E nos dice que determinemos si satisface las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo de -1 a 0. La función que estamos trabajando es f de x igual a x al cubo más x cuadrado sobre 2 menos 2x. Vamos a entender primero qué es el teorema de Rolle y vamos a ver si para nuestra función en el intervalo que nos da satisface las condiciones. Primero nos dice el teorema que si tenemos una función en un intervalo cerrado a, b y cumple estas tres condiciones, si f, la función, es continua en ese intervalo cerrado, si f es derivable en el intervalo abierto y la imagen de f de a es igual a f de b, entonces existe un c que pertenece al intervalo abierto de tal manera que la primera derivada en ese punto c es igual a 0. Vamos a entender gráficamente lo que nos quiere decir el teorema de Rolle. Aquí tenemos el intervalo a, b. Aquí tenemos una función f cualquiera y podemos observar que la función es continua, no hay ningún salto, no hay ninguna separación, la función es continua en ese intervalo a, b. También la función es derivable, ya que podemos trazar una recta tangente en cada uno de los puntos en ese intervalo. Para saber si una función es derivable en un intervalo, es necesario ver si la función la derivada es continua en ese intervalo y también ver si no hay ningún punto en el cual no podamos trazar una recta tangente. Para las funciones polinómicas, las funciones de este tipo son derivables en los reales. Entonces, como nuestra función, la que vamos a analizar, es una función polinómica, con seguridad es una función derivable en todos los reales. Entonces, en este caso vemos que la función es continua y también la función es derivable. Por último, dice que debe de cumplir que la imagen de f de a sea igual que la imagen de f de b. Las imágenes del punto A es este punto amarillo y la imagen del punto B es este otro punto amarillo. Como podemos ver, las imágenes son iguales. Entonces, ambas imágenes son iguales, lo que significa que existe un punto C, que sería este de acá, donde la pendiente de la recta tangente en ese punto es igual a 0. Estos puntos, los valores que hacen 0, la primera derivada, pues cuando hacíamos el análisis de los puntos críticos, estos puntos eran nuestros máximos o nuestros mínimos. ¿Ven? Podemos ver que en ese punto la recta que es tangente a ese punto es horizontal y siempre que las rectas son horizontales, su pendiente es 0. Entonces, lo que nos quiere decir es que si cumple estas condiciones, con seguridad habrá un punto C en ese intervalo que será un punto crítico en nuestra función, como hacíamos el análisis anteriormente, de qué eran los puntos críticos. Entonces vamos a ver si en nuestro intervalo para nuestra función se cumplen estas tres condiciones, porque eso es lo que debemos investigar, si satisface las tres condiciones del teorema de Rolle. La primera condición que tiene que cumplir es que f es continua en el intervalo de -1 a 0, en el intervalo cerrado. En nuestro caso, tenemos que justificar por qué decimos que es continua en ese intervalo. Y debido a que es una función polinómica, las funciones polinómicas son continuas en todos los reales. Como el intervalo pertenece a los reales, entonces eso quiere decir que la función es continua en ese intervalo cerrado, por ser una función polinómica.
Si estuviéramos analizando otro tipo de función, pues tendríamos que encontrar el dominio de la función y luego pues analizar los límites para ver si la función es continua en el intervalo cerrado. Pero por el tipo de función que tenemos, pues solo justificamos que es una función polinómica, estas funciones son continuas en todos los reales, este intervalo pertenece a los reales, por tanto nuestra función es continua en este intervalo. ¿Es derivable? Sí, la función es derivable en el intervalo abierto, ya que las funciones polinómicas son derivables en todos los reales. Entonces, como este intervalo pertenece a los reales, la función también es derivable en este intervalo. Solo nos falta verificar la última condición, que la imagen en menos 1 sea igual que la imagen en 0. Como ya tenemos la función en GeoGebra, solo vamos a sustituir. Aquí tenemos la imagen en menos 1, esta es nuestra función. Le ponemos que la evalúe en menos 1, nos da 13 sextos. Y la ponemos que nos la evalúe en 0 y nos da 0. Así que tenemos la imagen en menos 1 es 13 sextos y esto es distinto de 0. Como podemos observar, las imágenes no son iguales. La imagen en menos 1 no es igual que la imagen en 0, por tanto no satisface la última condición del teorema de Rolle, y como nos decía que determináramos si satisface las condiciones, nuestra conclusión es que no, en este intervalo para esta función no se satisfacen las tres condiciones del teorema de Rolle. Por tanto, no podemos hacer la conclusión que nos indica el teorema. Vamos ahora, con esto concluimos este literal, vamos ahora al siguiente. Pero antes de pasar, una observación. Si satisface las tres condiciones, entonces tenemos que decir cuál es el valor de C que pertenece al intervalo que cumple que al evaluarlo en la primera derivada es 0. Como ya encontramos los valores que hacen 0 la primera derivada, solo tenemos que ver cuál es el valor que pertenece a ese intervalo. En nuestro caso habíamos encontrado que los valores que hacen 0 la primera derivada era x igual menos 2 y x igual a 1. Entonces tendríamos que determinar cuál de esos dos puntos pertenece al intervalo que nos están dando y decir entonces este es el valor de C que pertenece al intervalo que satisface que la primera derivada es 0. Pero como en nuestro caso no se cumplió, entonces no podemos decir que uno de estos dos puntos pertenece a ese intervalo y satisface el teorema de Rolle. Dice el siguiente literal, determine si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo de menos 1 a 1. Aquí está la función que estamos analizando y vamos a entender el teorema del valor medio. Nos dice que si una función es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b, es decir, cumple estas dos condiciones, entonces existe un valor C que pertenece al intervalo abierto de tal forma que se cumple que la primera derivada evaluada en ese valor C es igual, esto que vemos aquí es la pendiente de la recta que pasa por el punto A, la imagen de A, y el punto B, la imagen en B. Vamos a entender el teorema del valor medio de forma gráfica. Nos dice que tenemos un intervalo A, B, aquí está el intervalo, y dice que la función es continua, como podemos ver en ese intervalo que está delimitado ahí por los puntos amarillos. La función no tiene ningún salto, ninguna discontinuidad, entonces la función es continua en ese intervalo, también es derivable en ese intervalo. Entonces dice que se cumple que la pendiente de la recta que pasa por esos puntos amarillos, que son el punto A y su imagen y el punto B y su imagen, pues la pendiente de esa recta secante es igual a la pendiente de la recta en un punto C. El punto C está en ese intervalo y la pendiente de la recta tangente que pasa en ese punto C
es igual a la pendiente de la recta que es secante a los puntos en el intervalo A, B, es decir, al punto A, f de A y el punto B, f de B. Entonces eso es lo que nos quiere decir el teorema del valor medio y nosotros vamos a verificar si se cumple para nuestra función en este intervalo. Tenemos que ver si satisface las condiciones. Y la primera condición es que sea continua en el intervalo cerrado. Como ya dijimos, es una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas en todos los reales. Como este intervalo pertenece a los reales, podemos decir que f es continua en ese intervalo. También f es derivable en el intervalo abierto, ya que las funciones polinómicas son derivables en todos los reales y este intervalo pertenece a los reales, por tanto la función es derivable. Como satisface las condiciones del teorema de Rolle, eso quiere decir que existe un punto C que cumple que la función evaluada en 1, la imagen en 1 menos f de menos 1, en este caso b es el segundo valor, a es el primero, entonces la imagen en 1 menos la imagen en menos 1 es igual a b vale 1 menos a vale menos 1. Para encontrar ese valor de c que satisface esta igualdad, entonces tenemos que encontrar la primera derivada y sustituirlo por el valor de c y luego también hacer estas operaciones. La derivada ya la habíamos encontrado anteriormente. Habíamos dicho que la derivada es x cuadrado más x menos 2. Entonces la derivada evaluada en el punto C, solo tenemos que cambiar a x por c, sería c al cuadrado más c menos 2. Entonces esta expresión de aquí, c cuadrado más c menos 2, es la primera derivada en el punto C y vamos a sustituir porque estamos tratando de encontrar el valor de c. En vez de poner la primera derivada en el punto C, vamos a poner lo que nos resulta. C cuadrado más c menos 2 es igual a la imagen de la función en 1 menos la imagen en menos 1. Menos por menos da más, 1 más 1 es 2. Vamos a encontrar la imagen en 1 y la imagen en menos 1 y vamos a sustituir. Como ya tenemos en GeoGebra la función, la imagen en menos 1 es 13 sextos, ya la habíamos encontrado anteriormente. La imagen en 1 es menos 7 sextos. Sustituimos menos 7 sextos menos 13 sextos y ahora vamos a realizar estas operaciones. Lo introducimos en GeoGebra, le ponemos menos 7 sextos menos 13 sextos, todo eso en paréntesis, dividido entre 2, le damos conservar entrada, vemos si lo hemos puesto de la manera correcta, vemos que sí, y le llamamos el resultado con el signo de dólar
y la fila donde lo guardó, que es 4, y nos dice que el resultado es menos 5 tercios. Para encontrar el valor de C tenemos que resolver la ecuación cuadrática. Para eso este 5 tercios que está restando tiene que pasar al otro lado a sumar y dejar la ecuación igualada a 0 para poder resolver la cuadrática. Entonces aquí más 5 tercios y esto es igual a 0. Realizamos esa operación. Menos 2 más 5 tercios. Menos 2 más 5 tercios. Nos dice que menos 2 más 5 tercios es menos 1 tercio. Y ahora vamos a resolver esta cuadrática. Vamos a hacerlo aplicando la fórmula cuadrática. El coeficiente del término cuadrático es 1, el valor de b, que es el del término lineal, también es 1, y el valor de c es menos 1 tercio. Eso quiere decir que el valor de c es igual a menos b más menos, tenemos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula cuadrática, sustituimos los valores que hemos encontrado. B es 1, así que tenemos menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por a es 1, así que 4 por 1 por c es menos 1 tercio y todo esto dividido entre 2 por 1. Al realizarlo esto en la calculadora vamos a encontrar dos valores para c. Aquí tenemos en GeoGebra, introducimos la ecuación y encontramos cuáles son los resultados. C es menos 1.26 y también el otro valor es 0.26. Menos 1.26 y 0.26. De estos dos valores, solamente uno pertenece al intervalo. Este no está dentro del intervalo porque el intervalo es de menos 1 a 1. El valor que está dentro del intervalo es 0.26. Ese es el valor que satisface que al evaluarlo en la primera derivada, que cumple con el teorema del valor medio. Con esto terminamos este primer ejercicio. Vamos ahora a hacer otro ejercicio. Este problema es sobre máximos y mínimos. Nos dice que dentro de una sección circular se forma un triángulo de base X y de altura H. Aquí podemos ver el triángulo, la base está en rojo, la altura, vamos a ponerle de otro color, amarillo. Y nos dice que la cuerda AB, que es este segmento, vamos a ponerlo en verde, vale 10 centímetros. Nos pide que encontremos el valor de X y de H de tal manera que el área del triángulo sea máximo. Entonces, primero recordemos que para estos problemas tenemos que determinar la función que queremos maximizar en este caso o minimizar, y la ecuación auxiliar que nos va a servir para que no tengamos una función con dos variables, sino una función con una variable, como los ejercicios que estuvimos trabajando en la tutoría anterior. Entonces, primero determinemos la función que queremos encontrar el máximo, es la función del área. El área de un triángulo lo expresamos en función de la base por la altura. Entonces tenemos dos variables, X y H.
El área del triángulo ABC es la base x por h, que es la altura, y eso dividido entre 2. Esa es la función área que queremos encontrar o queremos que sea máxima para un valor x y un valor h. Pero como no podemos trabajar con dos variables, necesitamos una ecuación auxiliar de tal manera que trabajemos solo con x o solo con h. Si nos fijamos, como h es una altura, entonces el triángulo que se forma lo vamos a resaltar en otro color. Este triángulo morado es un triángulo rectángulo, por tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Este segmento AD mide la mitad de x. Olvidé agregar la nota decía que el punto D es donde llega a la altura h, es punto medio de AC, entonces ahí sabemos que el segmento AD es la mitad de x o x sobre 2. Así que ya tenemos todo lo que necesitamos para plantear el teorema de Pitágoras. El segmento AD al cuadrado más BD elevado al cuadrado es igual a AB elevado al cuadrado. El segmento AD, dijimos, es la mitad de x más esto al cuadrado más el segmento BD se llama h, entonces tenemos h cuadrado es igual a 10 elevado al cuadrado. De estas dos variables de x y h vamos a despejar a una para sustituirla en nuestra función que queremos maximizar. Vamos a despejar a x, entonces nos quedaría, ya elevamos al cuadrado, nos quedaría que x cuadrado sobre 4 es igual a 100 menos h elevado al cuadrado. El 4 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Así tenemos que x cuadrado es igual a 400 menos 4h cuadrado, multiplicamos cada uno de los dos, y x es igual a la raíz cuadrada de 400 menos 4h cuadrado. Esta es nuestra ecuación auxiliar. Y este valor de x lo vamos a sustituir en esta expresión para tener una función con una sola variable. La función área entonces nos queda expresada solo en términos de h, sustituimos, en vez de x pusimos esa expresión, raíz de 400 menos 4h cuadrado por h, así estaba en la función, y todo eso dividido entre 2. Ahora, para encontrar el máximo, el punto que maximiza el área del triángulo, tenemos que encontrar la primera derivada de la función, hacer 0 la primera derivada, ya que los puntos que hacen 0 la primera derivada pueden ser máximos y mínimos. Luego encontramos la segunda derivada y verificamos si el punto es un máximo, el punto que encontremos. Entonces, primero, para encontrar la primera derivada, esta h la vamos a poner dentro de la raíz cuadrada para que derivar sea más sencillo, así no tendremos que aplicar la regla del producto, sino solamente la regla de la cadena. Para introducir una variable dentro de un radical, solo tenemos que elevarla al índice del radical. Como es raíz cuadrada, la h la elevamos al cuadrado y esto lo multiplicamos por 400 menos 4h cuadrado, y esto está dividido todo esto entre 2.
hacemos el producto y nos queda 400h cuadrado menos 4h a la cuarta. Ahora vamos a derivar esta expresión. El 2 es un coeficiente, entonces la derivada vamos a poner el 1 medio como coeficiente y la expresión está elevada a la 1 medio. Vamos a expresarla primero de otra manera para que vean más fácil cómo se hace esta derivada. Aquí está, esta es una forma equivalente, entonces el exponente es 1 medio, lo vamos a bajar y lo vamos a multiplicar por este 1 medio. Esa es la regla de la potencia. Ahora sí vamos a derivar. Lo bajamos y lo multiplicamos por 1 medio. 1 medio por 1 medio es 1 cuarto. Y lo disminuimos en 1. El exponente 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Y ahora tenemos que multiplicar esta expresión por la derivada de lo que está adentro. Lo vamos a seguir haciendo de este lado. La derivada de 400h cuadrado, bajamos el 2 y lo multiplicamos por 400, nos da 2 por 400, 800. Disminuimos la h en 1, 800h, menos, bajamos el 4, lo multiplicamos por 4, 4 por 4, 16, y disminuimos en 1 la h al cuadrado y nos queda h al cubo. Como este es un exponente negativo, lo pasamos al denominador y entonces nos queda que la primera derivada de la función es 800h menos 16h al cubo sobre 4 por 400h cuadrado menos 4h a la cuarta, y esto elevado a la 1 medio. Ya positivo, es decir, eso es un radical. Esta es la primera derivada de la función. Ahora queremos encontrar los valores que hacen cero la primera derivada. Como es una función racional, los valores que hacen cero son los valores que hacen cero el numerador, así que solo vamos a tomar el numerador y el numerador lo igualamos a 0, porque de esa forma es que tenemos que hacer para encontrar el valor que hace 0 la primera derivada. Para resolver esta ecuación cúbica vamos a sacar factor común h, así que nos queda 800 menos 16h cuadrado igual a 0. Tenemos dos soluciones, una que h es 0 y la otra es que 800 menos 16h cuadrado es igual a 0. Entonces vamos a plantear la primera, h es igual a 0, y la segunda 800 menos 16h cuadrado igual a 0. Vamos a resolver esta cuadrática para encontrar el valor de h que andamos buscando. Despejamos y tenemos 800 es igual a 16h cuadrado. 800 sobre 16 es igual a h cuadrado.
800 entre 16 es 50, es igual a h cuadrado. Entonces h es raíz de 50. Ya que hemos encontrado el valor de h, ahora vamos a encontrar el valor de x sustituyendo en la expresión que habíamos encontrado anteriormente, que era raíz de 400 menos 4 por h al cuadrado. Como h es raíz de 50, sustituimos. Raíz de 50 elevado al cuadrado, solo nos quedará 50, entonces tenemos raíz de 400 menos 4 por 50. 4 por 50 es 200, entonces tenemos que 400 menos 200 es raíz de 200. Ese es el valor de x. Ahora vamos a verificar que en efecto el valor de h que hemos encontrado sea un máximo. Para eso tenemos que encontrar la segunda derivada de la función. Primero vamos a sacar factor común en el numerador para simplificar la expresión. Factor común sería en el numerador 16h .800 entre 16 es 50 y quitamos la h. 16 entre 16 es 1, entonces solo nos queda h cuadrado. Y en el denominador aquí tendríamos un factor común dentro del radical de 4h cuadrado. Teníamos 400 entre 4, solo nos quedaría 100 sin el h cuadrado, menos h cuadrado. Ahora este 4h cuadrado lo podemos sacar del radical. Raíz de 4 es 2, raíz de h cuadrado es h. Y podemos simplificar. Se simplifican las h. Mitad de 16 es 8, quitamos aquí. Mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, así que ya no lo ponemos. Y esta es la expresión que vamos a derivar. Para derivar la derivada, aplicando la regla del cociente, elevamos lo que está en el denominador al cuadrado y arriba ponemos la derivada de lo que está en el numerador. La derivada de 100 es 0, la derivada de menos 2h cuadrado, bajamos el 2, nos queda menos 4h, disminuimos el exponente en 1 y eso lo multiplicamos por lo que está en el denominador, raíz de 100 menos h cuadrado, menos la derivada de lo que está en el denominador, bajamos el exponente, lo disminuimos en 1, nos queda 100 menos h cuadrado. Como el exponente era un medio menos 1, ahora es menos un medio. Y tenemos que multiplicarlo por lo que está dentro, es decir, por la derivada de lo que está dentro. Es derivada de 100 de una constante 0, la derivada de menos h cuadrado es menos 2h. Ahora que ya tenemos la derivada de esa expresión, solo tenemos que sustituir el valor de h que hemos encontrado y ver el signo que nos queda. Aquí tenemos ya la expresión, bajando el exponente negativo al denominador.
y hicimos el producto que teníamos de este signo menos por el signo menos de la derivada y nos dio positivo. Esta expresión la hemos introducido en GeoGebra para hacer la sustitución y la evaluamos en la raíz cuadrada de 50, que era el valor de h que habíamos obtenido. Entonces nos dio que el resultado al sustituir h por raíz de 50 es negativo. Como el resultado es negativo, eso significa que es el valor h raíz de 50 es máximo. Si nos da positivo es que es mínimo, pero como en este caso estamos buscando los valores de x y h que maximicen el área, entonces ya los hemos encontrado. Habíamos encontrado que h era raíz de 50 y x era raíz de 200. Y esta es la solución, ya verificando que los puntos que hemos encontrado en efecto son máximos. Entonces, después de encontrar los valores que hacen 0 la primera derivada, tenemos que verificar que en efecto esos puntos son máximos usando el criterio de la segunda derivada. Derivamos otra vez la función, sustituimos el valor que hemos encontrado en la expresión y si nos da negativo es máximo. Y si es máximo, entonces, como el enunciado nos pedía, hemos concluido con el ejercicio. Hasta aquí vamos a llegar con esta tutoría. Si tienen cualquier duda, estamos a la orden. Saludos a todos.